porque es importante. Miren, la clase pasada llamamos al estudio comenzar correctamente. ¿Por qué le pusimos así? Porque el cristiano, desde el momento que la persona se convierte a Cristo, pasa a ser una nueva criatura. Se convierte en cristiano, ¿verdad? En un seguidor de Cristo. Eso ya indica que la persona inició correctamente. Si inició correctamente, va a continuar su vida cristiana correctamente y va a terminar mejor, porque va a terminar en el reino de los cielos. Y dimos un repaso de lo que es el pecado, las consecuencias del pecado. Cristo murió por nuestros pecados, reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, creímos en Cristo, que Él nos salvó y nos dio vida eterna, nos puso en el camino al cielo y nos hizo o nos dio el derecho de ser llamados hijos de Él, hijos de Dios. Pero otra cosa más importante que vimos en la clase pasada fue que en Cristo estamos 100% seguros. ¿Qué quiere decir esto? Mis ovejas oyen mi voz, Jesús dijo. Las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna, y luego termina esos textos y nadie las arrebatará de mi mano. Y en Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, aparte de que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos 100% seguros que nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Y el texto de la clase pasada fue Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Este texto dice el que oye y cree, tiempo presente. Y luego sigue el texto y dice tiene, tiempo presente. ¿Y qué tiene? Tiene vida eterna. Y por lo tanto dice, y no se va a ir al infierno, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Entonces, ese fue un texto que dejamos de memoria, que yo creo que todos lo conocemos. Y repasamos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los nombres: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y terminamos con Hechos. Ahora, en esta clase vamos a seguir con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. La finalidad que tiene esta clase, porque es una clase de escuela dominical, es aprender, ¿verdad? Yo hace unos domingos vi a un hermano que cuando el que estaba predicando dijo Apocalipsis, este hermano comenzó desde el Génesis. Entonces no conoce los libros de la Biblia, menos conoce el orden. Entonces, para eso es la escuela dominical. Entonces, los textos que ahora vamos a memorizar es uno, está en 1 Timoteo 2:5, que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso ahorita lo vamos a repasar al final, porque es lo último. Pero el estudio de hoy se llama el uso de las imágenes.
El propósito de este estudio, hermanos, es buscar y aprender qué dice la Biblia acerca de las imágenes, qué dice las Sagradas Escrituras acerca de los santos, qué dice de la Virgen María. Aparte de qué dice acerca de los santos, también aprender que nuestra adoración debe ser hacia Dios, no hacia una imagen o algún ídolo o algún estatua. Y no solamente la adoración, sino también sus oraciones. Cuando vemos a la gente religiosa mostrarse, inclinarse hacia una imagen, hacia una figura de un ídolo, no es para solamente adorarla, sino para también pedirle a esa imagen algo, alguna necesidad o algún problema de la persona. ¿Qué dice la Biblia acerca de la idolatría? Para empezar, hermanos, vamos a decir que Dios en su palabra prohíbe tener imágenes. Les voy a pedir que busquen Éxodo 20. En Éxodo 20 vamos a encontrar los 10 mandamientos, lo que se conoce como el decálogo. Aquellos mandamientos que Moisés mostró, que estaban sobre una piedra, ¿verdad? Dios prohíbe tener imágenes. Dice, ¿lo tiene? Éxodo 20, verso 3 al 5 dice, el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En este pasaje, hermanos, nos dan 3, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nos da 3 mandatos. Esos 3 mandatos son: no te hagas imagen, en el versículo 4, en el versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dios prohíbe estas 3 acciones. En Levíticos 26:1, allí en su hojita, es en la letra A del punto número 1. Dios en su palabra prohíbe tener imágenes. Ya vimos Éxodo 20, ahora váyanse a Levíticos 26:1. Dice así: no te harás para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Dios prohíbe en su palabra el que tengamos imágenes, y mucho menos poder adorarlas y poderlas tener como nuestro Dios. En el inciso B del primer punto dice: las imágenes no tienen poder. Ahora les pido que vayan a Salmos 115. ¿Lo tienen? Salmos 115. Dice así la palabra de Dios:
No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Yeah. Importante decir lo que dice el salmista. Dice, tienen boca, mas no hablan. Cuando una persona se inclina y hace su oración a ellas, la pregunta es, ¿cómo les va a contestar la imagen? Si dice el salmista que tienen boca y no hablan. Ahí mismo en el verso 5 dice, tienen ojos, mas no ven. ¿Cómo va a ver la imagen a aquella persona que le está pidiendo algo? Si dice el salmista que tienen ojos, pero no pueden ver. Versículo 6, tienen orejas, mas no oyen. Como un ídolo de yeso o de madera va a escuchar lo que la persona le está pidiendo. Tienen pies, versículo 7, pero no caminan. Las tienen que cargar para sacarlas en posesión. No hablan, tienen boca, no hablan. Y luego tristemente en el versículo 8 dice, semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Esto es algo importante y es algo serio. A nosotros tal vez nos da risa, pero para una persona de allá afuera, una persona religiosa, esto es muy serio. Quiero decirles que están confiando en un objeto hecho de manos de hombres. Inclusive los hermanos que yo he escuchado aquí, mi hermano Toño, dice que no es bueno cuando le hablemos de Cristo a una persona, ataquemos su fe, porque dice la Biblia, dice aquí el salmista, que semejantes son a ellos, a los ídolos, a las personas que confían en ellos. Miren, ven, Chicho, y esto vi en una de las conferencias con los padres. Imagínense que Checho es el inconverso. Yo hago esto. Y trato de tumbar su fe, trato de tumbarlo de la silla. Eso va a enojar. El religioso, su fe es esto, es la silla, es el ídolo. Si nosotros a una persona, cuando queremos hablarle de Cristo, atacamos su fe, atacamos lo que ella cree, él cree,
es como lo que hicimos aquí. Voy a tratar de tumbarlo y Checho se va a enojar. Cuando usted le hable de Cristo, no le hable de las imágenes, hable lo que vimos en la primera hoja, el plan de Dios para el perdido. Porque tienen oídos, tienen ojos, tienen boca, tienen pies, pero están muertos. Por eso la Biblia nos exhorta a dejar el uso de las imágenes. Muchos de nosotros nos hemos quedado con algo de idolatría. Traemos una esclavita ahí con una cruz y un cristito ahí crucificado, con un collar, no sé. El otro día un hermano sacó la cartera y se le cayeron unas estampitas, esas que eran en los semáforos. Hermano, era San Judas Tadeo, San Juditas. Es importante, hermanos, que reconozcamos que nosotros hemos salido de la idolatría para adorar a un solo Dios, Dios verdadero. Dios pues nos exhorta a dejar el uso de las imágenes. Vean por favor 1 Corintios capítulo 10, 14 y 15. Muchos guardamos la imagen de nuestra mamá, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque es un recuerdo. O a San Juditas Tadeo, ya ven que dicen que es muy milagroso. Dios nos exhorta a dejar el uso de las imágenes. 1 Corintios 10, 14 y 15 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros, que digo. El versículo 7 dice: no seáis idólatras. Y esto nos lleva a pensar qué significa un santo. ¿Qué es un santo para nosotros? Por lado, ¿tienes hojas todavía? Por la gente que ha llegado. ¿Qué es un santo para nosotros, para el pueblo de Cristo? En la Biblia Pedro y Pablo llamaron santos a los hermanos que estaban en las distintas iglesias de las ciudades como Corinto, como Éfeso, como Filipos. Y ellos nunca se refirieron a una imagen o a una persona o a algún hermano que estaba muerto para llamarle santo, sino que ellos, al llamar a sus hermanos de otras iglesias, de otras ciudades, su saludo era por medio de un saludo a los santos. Miren, vean Efesios 1:1. Tampoco un santo es un futbolista o alguien que sigue al santos. Santos, según Pablo y Pedro, son todos los cristianos que vivieron en su tiempo y que quedó consignado en la palabra de Dios. Miren, Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Si Pablo viviera ahorita, diría así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en la iglesia en sacramento. Para el apóstol Pablo,
Un santo es una persona que ha nacido de nuevo. Primera de Corintios 1:2 dice, Primera de Corintios 1, capítulo 1, verso 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Romanos 1:7. Búsquenlo por favor. Romanos 1:7. ¿Lo tiene? Amén. Dice así: a todos los que estáis en Roma, llamados a ser santos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando el hombre o la mujer decidió aceptarle en su corazón, dice la Biblia que fue apartado por él. Por eso la palabra santo se usa mucho en la Biblia para referir a los hermanos de las distintas iglesias. Primera de Pedro 2:9. Búsquenlo. Primera de Pedro 2:9. ¿No lo tienen? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro aquí nos dice que somos una nación santa. Una persona no es santa porque es muy decente. Yo he escuchado que dicen: ahí viene el santo hombre de Dios, y yo ya veo que es el hermano Toño. El hermano Toño es santo porque es una persona que fue apartada por Dios desde el momento que él aceptó a Cristo para servir. Así como es Lili, así como es Ruth, así es como es Juan, Ángel, todos somos santos, porque somos una nación que Dios formó de hombres, de mujeres que quisieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Miren, cuando Pablo habla de santos, no se trata de unas personas que murieron, los beatificaron y ahora hacen milagros y están muertos y ya son santos. Mucho menos se refiere a un santito que tiene ahí el hermano guardado porque era de su mamá o de su papá. Entonces, para la Biblia, hermanos, el significado de santo es apartado para un propósito determinado. Somos santos los que hemos sido apartados para Dios. Somos las personas que pertenecemos a Él porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Y aunque no es muy usual que nos saludemos como santos, somos santos.
aquí en nuestro país, en nuestra región, nos decimos hermanos. Hermano Juan, ¿cómo está? Hermano Cheche, hermano Manuel. Pero somos santos, hermanos. Que no se le olvide eso. Y cuando hablamos de santo, no estamos hablando de una vida perfecta. Estamos hablando de que pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los santos hombres de Dios que vivieron en la antigüedad, como Pedro, como Pablo, ellos no buscaron el ser adorados. Miren, busquen por favor Hechos 10. Y vemos aquí a Pedro cuando va a predicar a la casa de Cornelio. Y miren lo que dice Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Los santos hombres de Dios de la antigüedad no permitieron ser adorados. Ellos la honra, la gloria y la adoración siempre se la dieron a nuestro Señor Jesucristo. Pablo, en Hechos 14, vamos allá. Yo tengo la costumbre de escribir los textos en mi cuaderno, porque no veo bien la Biblia. Vamos a ver, que no era muy largo, no lo escribí. Miren lo que le pasó a Pablo. Hechos 14, desde el 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. Era una forma de hablar de esa región. Y dijeron: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que está en ellos. Aquí al apóstol Pablo lo quisieron adorar, a Bernabé también, y dijeron: son dioses que se hicieron hombres y descendieron y ya los querían adorar. Pero Pablo les dijo: no, espérense un momento, yo soy un hombre como ustedes, y al que deben de adorar es a nuestro Dios. Entonces, los santos, según la Biblia, somos nosotros, con nuestros defectos, nuestras imperfecciones, pero santos. Hay otros seres que menciona aquí el estudio y se refiere a los ángeles. También los ángeles no quieren adoración. Busquen Apocalipsis 22, 8 al 9.
Si es que no quiero yo ver un día que estén adorando al hermano Tom, ¿verdad? O al hermano Juan, al hermano Martín, porque ellos son hombres como nosotros. Los ángeles no quieren adoración. Dice Apocalipsis 22, 8 y 9, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Versículo 9, pero él me dijo: mira, no lo hagas, adora a Dios. Lo resumí yo aquí, ¿verdad? Porque era mucho. Déjenlo busco. Apocalipsis 22. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Somos santos, pero adoramos a Dios. No buscamos la adoración para nosotros. Los mismos ángeles no buscaron ser adorados. Qué curioso, ¿verdad? Juan, escribiendo el Apocalipsis, cuando Juan se le postraba a la gente, le decía: no, a mí no, adora a Dios. Después vemos a Juan queriendo adorar a un ángel, y el ángel le dice: no, espérame, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Pero ¿qué me dicen, hermanos, de María? ¿Qué me dicen de la Virgen María? ¿Qué piensan de la Virgen María? Mariolatría, adoración a María. Me acuerdo de un estudio de mi padre, Toño, hiperdulía, adoración de todos los santos. Nosotros adoramos a un solo Dios. La Virgen María se sujetó a la voluntad de Dios. Fue usada por el mismo Dios para traer al mundo al Salvador. Lucas 1:38. La Virgen María no es la Madre de Dios. ¿Quién tiene, por favor, que lo lea Lucas 1:38? Con voz alta, voz de hombre. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí, cuando se le aparece el ángel del Señor y dice: María, el Señor te ha escogido de las mujeres para que pase esto. La respuesta de María al ángel fue que se haga la voluntad de Dios. Ella se sujetó al plan de Dios para ser usada para que el Hijo de Dios naciera en forma humana. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas. Nuestro Señor Jesucristo existió en el cielo antes de nacer de la Virgen María en Belén. Él era Dios, por lo tanto no tuvo principio,
sino que siempre ha existido. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya existía desde la eternidad. Cuando Dios escoge a María para que nazca Jesús, no fue sino agarrar forma humana. De tal manera, dice el versículo 14 de Juan 1, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho carne, según Pablo. Lo vuelvo a repetir: Cristo tuvo dos naturalezas. La divina existió desde la eternidad, y la humana, que es cuando nace de María. Entonces María es madre solamente de su naturaleza humana. En Hechos 1:14 dice: y todos estos perseveraban. Hechos 1:14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. María es la madre de Jesús, no es la madre de Dios. Es correcto hablar de ella como madre de Jesús, porque este es un hombre humano, pero no como madre de Dios, porque la naturaleza divina de Cristo nunca tuvo principio, sino que siempre ha existido. La Virgen María, también esto es muy importante, la Virgen María no salva a nadie. La Virgen María no es una salvadora. Ella misma reconoció no ser perfecta al decir que Dios era su Salvador. En Lucas 1, 46 y 47 dice, Lucas 1, 46 y 47, dice así: engrandece mi alma al Señor, hablando de la Virgen María, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Una persona que no es perfecta no puede salvarnos. Nosotros necesitamos de un ser perfecto para que muriera por nosotros. Y esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Busquen por favor Lucas 1, 46 y 47. Ya lo leímos ahorita, sí, donde dice: en Dios mi Salvador. La Virgen María no murió en la cruz. Cristo es el que murió. En 1 Corintios 15:3, el apóstol Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, la Virgen María no puede ser una salvadora, solamente nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María tampoco puede ser nuestra mediadora. ¿Qué es un mediador? Es una persona, a ver si me explico.
Un mediador es una persona que se pone en medio de dos personas para mediar. Un ejemplo. Bueno, si buscamos un ejemplo bíblico, está el de Pablo con Filemón. Onésimo le había robado a Filemón y se fue huyendo a Roma, y allá conoció a Pedro. Pedro le habló de Cristo, Pablo le habló de Cristo a Onésimo y se convirtió. Y después le dijo Pablo a Onésimo: ¿sabes qué? Necesito que vayas con Filemón. Y Onésimo le dijo: no, pero es que yo lo robé, ¿verdad? ¿Cómo voy? Dijo: no, ve y dile que yo le voy a pagar lo que tú le debes. Ese es el mediador. ¿Sí? María no puede ser mediadora. Primera de Timoteo 2:5, y sí quiero que lo busquen todos y que lo leamos todos juntos al unísono. Primera de Timoteo 2:5. Dice así, si lo tienen, estamos listos. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios. Unas preguntas, hermano. ¿Cuántos dioses hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Uno. ¿Quién es ese mediador? ¿Puede la Virgen María ser una mediadora? Dios está dispuesto a concedernos todo lo que pidamos en el nombre, pero de nuestro Señor Jesucristo. Si lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios está dispuesto a concedernos todo. Busquen Juan 14:13. Y esto no lo puede decir Dios de la Virgen María. Dice Juan 14:13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Otra vez: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, María, o nuestro Dios, no puede decir esto aplicándolo a María. Dios, todo lo que pidamos en el nombre de Cristo, dice que Él lo hará. Nuestro Señor está autorizado para hacer algo, no así la Virgen María. No autoriza ni a la Virgen María ni a ningún otro santo. María no quiere que hagamos su voluntad, sino la de su Hijo. En Juan 2, 1 al 5, en el verso 5 les dijo: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere, refiriéndose a Jesús su Hijo. Obedezcamos a María y hagamos lo que Dios quiere que haga en nuestras vidas. Primero, ser llamados hijos de Dios, y después adorarle solamente a nuestro Dios verdadero. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta ha sido la lección. Hay unas cosas todavía que hay que ver, pero ya estamos sobre el tiempo. Lo voy a decir rápido. El último punto del estudio hablaba acerca de la persecución.
de la iglesia, pero la verdad, hermanos, que aquí no aplica eso, no tenemos persecución. Y si tenemos, es natural. Dice Pablo a Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez la persecución va a ser en nuestra familia, pero la verdad es que es mínima. No hay más que orar a Dios por ellos. Y en Hechos 16:31, Pablo le contestó al carcelero de Filipos y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y luego le agrega: y tu casa. Que Dios los bendiga, hermanos. Este ha sido el estudio de hoy. Tenemos unos 5 o 10 minutos y comenzamos con